descomprimirlo, luego tengo que llevarlo, ahí está grabando, tengo que llevarlo al canal de YouTube, luego tengo que montar la dirección, porque pues no hay el montaje directo para hacerlo. Bueno, ahí está grabando de todas maneras, yo les montaré estas dos clases, a ver si se las monto hoy más tarde, ¿vale? Bueno, gracias. Con gusto. Entonces miremos lo siguiente, repito, ya me desconcentraron aquí, entonces, ojo, doy el primer término, entonces cada término siguiente se obtiene multiplicando por menos 2 el anterior, o sea, menos 2 veces el A1, menos 2 por 2 da menos 4. El A3 se obtiene multiplicando por menos 2 el anterior, que es el A2, o sea, menos 2 por menos 4 da 8. El A4 se consigue multiplicando por menos 2 el anterior, que es el A3. Entonces, menos 2 por 8 da menos 16. Vale, entonces se obtiene una sucesión, menos 2, perdón, 2, menos 4, 8, menos 16, 32, menos 64, sucesivamente. En este caso, pues se dice que es alternante. ¿De acuerdo? ¿No? Esta sería una sucesión geométrica y es alternante. ¿Listo? Bueno, esto es un ejemplo donde te digo cómo es dada una fórmula recursiva. Entonces aquí, por ejemplo, me dicen mostrar que la sucesión es geométrica y determinar su razón. De pronto ahorita voy a ir un poco más allá. Ah, bueno, aquí lo tengo, sí fui un poco más allá. Observen lo siguiente. En este caso, ¿cómo hago yo para saber que esta sucesión es geométrica? Entonces, de acuerdo a la definición, tomo el cociente entre cada par de términos consecutivos dividiendo el mayor entre el menor, ¿sí? O el siguiente entre el anterior. Y eso tiene que ser una constante, efectivamente. Entonces, acuérdense, recuerden, vuelvo, insisto, cuando me dan esta asociación, me están diciendo que este es el primer término, el A1 para n igual a 1, que este es el segundo para n igual a 2, que este es el tercero para n igual a 3, que este es el cuarto para n igual a 4. Es que te di 4 términos de la asociación, ¿sí? Están en estricto orden, ya lo sabes, estoy repitiendo todo pues lo que he venido diciendo en las asociaciones, ¿sí? En estricto orden. Si no me dicen nada, usted no ve nada aquí raro, obligatoriamente por defecto arranqué desde n igual a 1. Está el primero, el A1, está el segundo, el A2, está el tercero, el A3, está el cuarto, el A4. ¿Listo? Entonces, según lo que dice allí la definición, cada par de términos consecutivos, dividiendo el mayor entre el menor, tiene que ser una constante. Entonces, A2 dividido a 1, o el consecutivo dividido entre lo anterior. Un cuarto dividido un medio. Por la mal llamada ley de oreja, esto es 2 cuartos, que es un medio. Divido el A3 entre el A2. El tercero es un octavo y el A2 es un cuarto. Un octavo sobre un cuarto. Por la mal llamada ley de oreja, que es un cociente de dos fracciones. 4 por 1, 4, 8 por 1, 8. 4 octavos, que simplificado es un medio. Divido el A4 entre el A3. Aquí está, ¿cierto? O sea, un 16avo dividido entre un octavo. Entonces esto da 8 16avos, que simplificado es un medio. O sea que la razón es un medio y efectivamente eso verifica y comprueba que es una sucesión geométrica. ¿Cuál sería su fórmula recursiva? No la piden, pero yo la voy a ofrecer aquí. Pues listo, quiere decir que el primer término es un medio y que cada término siguiente, miren cómo la escribí aquí, cada término siguiente es igual a un medio del anterior. ¿Sí? O sea, cada AN es igual a un medio del anterior. La puedo escribir así, no pasa nada. ¿Sí? Entonces estoy diciendo que estoy multiplicando a partir de este primero, cada término lo estoy multiplicando por un medio. Y efectivamente, si un medio lo multiplico por un medio me da un cuarto. Si un cuarto lo multiplico por un medio me da un octavo. Si un octavo lo multiplico por un medio me da un 16 y sucesivamente. ¿Listo? Y esta sería la forma de escribir. Ahora, esto es una forma de escribirla, ¿no? ¿Sí? Mire que arranco desde 2, el segundo. Ah, pero también podría haberlo escrito así. Un comentario aquí al margen con esto. Esto que tengo aquí, hubiera podido haberlo escrito así también. Dependiendo del su índice. Si yo coloco aquí, a su n más 1 es igual a un medio del anterior. ¿Sí? Entonces, como yo sé que voy a arrancar en el segundo, entonces aquí tendría que decir para n mayores iguales que 1. Ambas escrituras son buenas. Ambas escrituras son correctas.
Y usted tiene que estar atento a eso. Miren el subíndice aquí desde donde lo estoy manejando. N mayor o iguales que 1. 1 más 1, 2, comenzaría en A2 y es el anterior. En cambio aquí estoy diciendo AN es igual a la sub N menos 1. Entonces si yo comienzo aquí es porque este es el segundo, voy a comenzar desde el segundo, el A2, y este es el 2 menos 1 que es el A1. ¿Sí? Que exactamente coincide con esto acá. Ah, bueno. Mire, yo tengo millones de formas, mejor dicho, tengo tantas formas de escribirle como números naturales hay. Yo puedo escribirle en cualquier forma. ¿Sí? Lo que pasa es que uno, pues, digamos, las formas más usuales son estas dos. Las formas más usuales son estas dos, ¿de acuerdo? Pero se entendería que tenemos millones de formas de escribir esto. Vale, entonces simplemente es entender cómo arrancar, ¿no? Cómo escribir. Bueno, muy bien. Entonces esa era la fórmula recursiva, ya para que estamos hablando de recursiva, de una sucesión geométrica. Pero la sucesión geométrica, Profe, dígame, disculpe, ¿podría volver a repetir lo de recursión? Que no entendí bien, por favor. pero esto lo dijimos la clase pasada, o sea, no leíste nada. Por favor, una cosa que sí les recomiendo es que este tema tienen que leerlo inmediatamente después de la clase. La clase pasada yo me dediqué todo un tramo de la clase a explicar esto de los subíndices. Estoy diciendo exactamente lo mismo, simplemente piense que aquí yo tengo que arrancar desde el segundo término y entonces comienzo desde n mayores o iguales que 2. O sea, donde el anterior a la n es el a n menos 1. ¿Sí? Aquí, si lo pongo en la forma a sub n más 1, el anterior de él es el a n. ¿Cierto? Pero como yo arranco desde 2 aquí, porque ya el primero está dado, entonces efectivamente tiene que ser para los n mayores o iguales que 1. ¿De acuerdo? N mayores o iguales que 1, porque eso es lo que me garantiza que arranca desde el segundo. 1 más 1, 2, un medio de la 1. ¿Listo? Entonces, está claro, eso es todo lo que usted tiene que atender es aquí, de que va a arrancar desde el segundo y efectivamente el subíndice tiene que decir desde qué n va a arrancar aquí. ¿De acuerdo? Ah, bueno. Tengan en cuenta que aquí dije yo n mayores o iguales que 1 y que yo puedo escribir esto así. Vean, cuidado. Uy, profe, ¿de dónde sacaste 0 y por qué pones n mayores que 0? ¿Qué? ¿Desde dónde voy a arrancar? Dice exactamente lo mismo, n mayor que 0 o, tal como lo tengo aquí, n mayores o iguales que 1. Dice exactamente lo mismo. Si yo hubiera puesto aquí n mayor que 0, me queda bien escrito. Entonces, uno tiene que manejar bien desigualdades. Entonces, simplemente recurrir a la aritmética de coquito de la que usted trae del bachillerato y entender eso, desde dónde arranca. ¿Qué significa estrictamente mayor y qué significa mayor o igual? Entonces, mayor o igual, yo arranco desde el número que está aquí, 1. ¿Sí? Entonces, quiere decir que aquí va a ir un 1. ¿Sí? 1 más 1, 2, o sea que efectivamente arrancaría desde el segundo, que es lo debido. Si esto te dice otro número, quiere decir que la fórmula recursiva quedó mal escrita. Por ejemplo, si yo aquí hubiera escrito esto, profe, ¿qué pasa donde yo dejé esto? Ahí te quedó mal escrita. Te quedó horrible. ¿Por qué? Porque estás diciendo que ya no arrancas desde el segundo, sino que 2 más 1, 3. O sea, no dice nada de esa fórmula. 2 más 1, 3 y este es el A2 y tenés ese el A1. O sea que, ¿sí ves? Entonces hay que tener cuidado desde dónde arranco. Este es el arranque. Insisto en esto porque cuando vamos a hacer programas, esta será la parte clave de cómo arrancar y que nos quede bien. ¿De acuerdo? Cómo arrancar. Bueno, por defecto, por ejemplo, en la programación, cuando yo no escriba esto desde dónde arranco, por defecto, todos los lenguajes de programación arrancan desde 0, n mayor o iguales que 0. ¿Sí ves? Por defecto, el default. ¿De acuerdo? Bueno, pero resulta que espero que esto pues hay que mirarlo un poquito más, tienen que trabajarlo, por allá hay unos ejemplos de sucesiones recursivas, pues eso quiere decir que no hicieron los ejercicios. Pues a mí desafortunadamente se me metió una actualización allí que no sé por qué se me metió y me mochó para haberles dicho que hubieran hecho todos los ejercicios que estaban allá. Pero bueno, sé que no lo dije, entonces como uno no lo dice, ustedes no lo hacen. Eso, ni para qué preguntaba si hicieron ejercicios o alguien trabajó ejercicios.
de acá. ¿Alguien los trabajó? Todos. No, todos no, hasta el 20, hasta el 3. 25. Ah, perfecto. Muy bien. Tú trabajaste hasta el 25 y los demás, eso es correcto. Lo que había que hacer. Y los demás, ¿sí ve? Yo sé que la mayoría no los hicieron. Vale. Tranquilo que eso lo vamos a revisar en la próxima sección, ¿vale? Próxima sección la vamos a revisar y sé que hay dudas. Porque es que cuando uno trabaja y se le preguntan las dudas, uno se equivoca, es cuando aprende. Pero pues uno no aprende viendo. ¿Sí? Yo no puedo aprender un deporte viendo videos del deporte. Tengo que practicarlo. Bueno, miremos esto, muchachos. Término enésimo de una sucesión geométrica. O sea, además de una fórmula recursiva como la que está aquí, hay una forma de hallar un término enésimo general. Entonces, fíjense que igual que la aritmética, estas sucesiones geométricas van a tener dos representaciones. Una representación por fórmula recursiva y una representación por término enésimo general. ¿Cómo se construye? Muy sencillo, muchachos. A partir de este primero, ¿sí? Cada término siguiente se obtiene multiplicando el anterior por R. Entonces aquí lo que hice fue multiplicar A1 por R. R veces A1 o A1 por R por propiedad conmutativa. Bien, ahora el tercero, tomo R veces el anterior, R veces el A2. Pero entonces multiplicar este por R, que es el A2, A1 por R te queda A1R cuadrado. Si es aquí el cuarto término, seguimos con el cuarto, es R veces R el anterior A3. Pero si este, que es el A3, lo multiplico por R, queda A1 R la 3. Si lo multiplicarlo por R, te queda R1 la 3. El quinto término. Entonces seguiría que sería R veces la 4. Y efectivamente esto te daría R veces esto multiplicado por R, A1 por R la 3 por otra R, te queda A1 R la 4. Si hiciéramos el siguiente término, el A6, ¿cierto? Si yo hiciera el A6 allí. Pero, bueno, hagámoslo aquí, ahorita lo bajamos allá. Si hiciéramos el A6, entonces estaríamos diciendo que ese A sub 6 sería igual a R veces el anterior, o sea, R veces el A5, ¿cierto? Entonces, si yo aquí tengo R veces el A5, ¿qué significa eso? Que este A5 lo multiplico por R, entonces se va a quedar el A1, ¿cierto? Como una constante allí que no se ha movido para nada, pero esto multiplicado, R a la 4 multiplicado por R, pues te va a quedar ahora por R a la 5, ¿cierto? Por R elevado a la 5. ¿Listo? Y ahí tendríamos el sexto término. Claro, por supuesto, yo puedo seguir así y construir todos los demás términos de ahí. ¿De acuerdo? Es decir, aquí yo tendría que escribir hasta infinito. Tendría que escribir 3 punticos verticales. Voy a ver, yo tengo 3 punticos verticales por aquí. ¿Qué pasó aquí? Por aquí ya otra vez estaban por aquí unos punticos, 3 punticos verticales, que significa pues que sigue hasta infinito, ¿no? Ah, no, no están allá, creo que están aquí. Aquí los vi. ¿Sí? O sea que así sucesivamente yo sí, hasta infinito. Bueno, entonces, observe lo siguiente. Si yo observo una relación entre n, que es el lugar, y el exponente 5, encuentro una relación. N igual a 6, el sexto término, es igual a 1 elevado a la 6 menos 1. El quinto término es igual a la 1 por R a la 5 menos 1. N igual a 5. Para n igual a 4, que es el cuarto término, encuentro que es A1 por R a la 4 menos 1. Para el A3, n igual, que es n igual a 3, encuentro A1 por R a la 3 menos 1. Para el segundo término, donde n vale 2, encuentro con que es A1 por R a la 2 menos 1. Entonces, fíjate que en general se cumple para R elevado a la n menos 1.
¿sí? Entonces sería, el término en cualquier lugar es igual al primero por r elevado al exponente, donde es el lugar restado en 1, ¿sí? Para todo n. Mira lo que escribí aquí, mayor que 1, o sea, a partir de el primero, ¿cierto? Aquí tendría que yo escribir n mayores iguales que 1. Aquí sí es n mayores iguales que 1. ¿Por qué razón? Porque voy a arrancar desde el primero. Entonces, acuérdense que yo aquí arranco desde el primero, n mayores iguales que 1. ¿De acuerdo? Aquí arranco desde el primero. Vaya, ¿qué pasó? ¿Listo? Empezamos desde el primero. ¿De acuerdo? Si no tendré que escribir estrictamente n mayores que 0. Bueno, entonces observe lo siguiente. Esa sería la fórmula del término enésimo general. Bueno, aquí por ejemplo, este es un ejemplo particular, pero yo quisiera antes de hacer un ejemplo, de hacer este ejemplo que tengo aquí como 3, coger esta que hicimos aquí, que tiene fórmula recursiva de esta forma, cómo escribir el término enésimo o general de esta, ¿cierto? Entonces, suponte que a mí me dicen, hagamos una cosa, pongamos aquí esto que se llame ejemplo ilustrativo, que voy a hacerlo con ustedes aquí, para ir mejorando el material de una vez. Ejemplo ilustrativo. Entonces, pongamos aquí, dada la sucesión geométrica, ya te lo estoy afirmando porque ya lo probamos que es geométrica, determinar su término enésimo o general. Opa, un momentito. O general. Determinar su término enésimo o general. Entonces, listo. Entonces, como ejemplo ilustrativo de esta fórmula que tengo aquí, entonces, si yo le doy solución a ese trabajo, pues simplemente es usar esta forma, donde queda indicado en términos de n. O sea, cuando te digan en términos general, queda indicado en términos de n. Y tiene que ser válido desde el primero. Esa ya es la fórmula que la representa. Entonces quiere decir que una sucesión geométrica, igual que la aritmética, tiene dos formas, la fórmula recursiva y la fórmula que vamos a determinar aquí, enésimo general. Entonces nosotros sabemos que, para comentárselo a usted, para que nos vamos aprendiendo las cosas, entonces dice, mire, el término enésimo general de una sucesión geométrica, ya sabemos que es geométrica, ya lo probamos allá arriba, es igual al primer término, entonces debo tener el primer término en la sucesión, ¿cierto? Debo tener el A1, multiplicado por R elevado, o sea, la razón elevada al n-1, la razón elevada a la n-1. Entonces yo debo tener esto. Entonces, aplicando esto, entonces, en nuestro caso, mi AN me diría entonces, mire, esa razón, yo ya la llamo, ya probamos que la razón es un medio, ¿cierto? Entonces, pongámosle aquí un comentario. Se tiene que la razón de la sucesión es, entonces pongámoslo aquí, entonces escribámoslo en forma de ecuación. Entonces, vamos a escribirlo y decir que esto es R igual a un medio, ¿de acuerdo? R igual a un medio, ya lo probamos allá atrás. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hago aquí? Simplemente sustituir ese R. O sea, en esta fórmula, lo que voy a sustituir es R. O sea, aquí vamos a sustituir R. Es decir, que aquí este resultado lo voy a expresar así. Entonces, ese R lo voy a escribir como un medio. ¿Sí? Un medio. ¿Listo? Y el primer término, el A1, lo tengo aquí, también es un medio. Entonces aquí voy a reemplazar, vamos a hacerlo por tramo, entonces aquí voy a reemplazar por un medio. Entonces reemplacé el primer término A1, que es, aquí lo estoy viendo, un medio,
y reemplacé R que es. ¿Listo? Ya terminamos. Miren muchachos, ya lo que sigue aquí es sencillamente álgebra. Álgebra de coquito. Álgebra de octavo grado. Tengo un medio a la 1 por un medio a la n menos 1. Entonces, según nos enseñaron, se deja la misma base, ¿cierto? Entonces voy a usar todavía mi paréntesis. Se da la misma base y se eleva a la suma de los exponentes. ¿Sí? Y la suma de los exponentes me da n. Claro. ¿Y la base quién es? Dije, se deja la misma base. La base es un medio. ¿Sí? Entonces queda igual a un medio a la n. ¿Sí? Porque aquí el exponente de un medio de este primer término, ¿quién es? El exponente aquí es 1. ¿Sí? Entonces nos dijeron que se deja la misma base un medio y 1 más n menos 1. Entonces se cancelan eso y queda n. Y esto se puede reescribir, y esto ya lo hicimos por allá como un ejercicio en sucesiones generales, 1 sobre 2 a la n, ¿cierto? Aplicando propiedades de potenciación. Entonces nos han enseñado que la potencia de un cociente es igual a las potencias de cada uno de los términos del cociente. 1 a la n y 1 a la n es 1. 1 elevado al cualquier exponente es 1 sobre 2 a la n. ¿Listo? Y efectivamente, para verificar que este término está bueno, claro, mire que no me lo dice. Es claro, perdón, es claro que yo aquí, yo lo tengo válido esto, no lo digo, pero lo voy a hacer explícito, para n mayores o iguales, o sea, arrancando en 1, o sea, desde el primero. Efectivamente comience. Cuando n vale 1, 1 sobre 2 a la 1, para n igual a 2, 1 sobre 2 a la 2, un cuarto. Para n igual a 3, 1 sobre 2 a la 3, un octavo. Cuando n vale 4, 1 sobre 2 a la 4. ¿Sí? O sea, este te tiene que dar desde el primero. Y eso es lo que se llama el término enésimo general. ¿Sí? Y esto creo que ya lo habíamos hecho en una de las tareas de los ejercicios. ¿Sí? Ya habíamos trabajado en cierto modo esto, que era descubrir el patrón de esto, ¿no? Acá ahora ya aquí te estoy diciendo, vea, hay unos patrones que obedecen a unos casos particulares como este que llaman geométricos, ¿de acuerdo? Donde de la razón es un medio. ¿Listo? Bueno, por ejemplo aquí miren este ejercicio 3. Hallar el séptimo término en la asociación geométrica. El séptimo. Claro, alguien diría, profe, pero eso es muy fácil. Porque eso es coger. Este es el primero, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4. Yo sigo, yo descubro el patrón, que ya sé cuál es el patrón. Yo sé que ya lo tiene en su mente, que es muy similar a este que acabamos de pasar. Y yo puedo llegar al quinto, sexto y séptimo, ya, facilito. Sí, correcto. No estoy diciendo que no. También tendría esa opción. Pero vamos a ver cómo funcionaría la cosa. Primero es mirar que sea geométrica, o sea, vamos a mirarlo un poco más en el detalle de la definición. Pero repito, esas estrategias holísticas también son válidas. ¿Sí? Pues, holística me refiero a esas estrategias, pero profe, eso es muy fácil, yo lo puedo ver. Y hay estudiantes que de eso se trata también, ¿no? De que a veces la matemática es despertar en unas estrategias holísticas, o sea, esas estrategias que son fáciles de ver, que no necesitan tanta parafernalia como esto que estoy haciendo aquí, ¿de acuerdo? Pero esta parafernalia es para enfatizar en los procesos que estamos viendo. Entonces, primero debo probar que es geométrica para encontrar su razón, sobre todo para saber quién es R. Entonces, A2 divide, entonces ya sabemos que este es igual a 1 es la 1, que este es la 2, que este es la 3, que este es la 4. Entonces, A2 entre A1 menos un medio entre 1, pues da menos un medio. A3 entre A2, un cuarto entre menos un medio, más sobre menos da menos, da 2 cuartos que se implica en menos un medio. El A4 entre el A3, entonces menos un octavo entre un cuarto. Entonces te queda menos sobre más da menos, por la mal llamada ley de oreja, 4 octavos. ¿Listo? Y entonces, ¿qué simplificado es menos un medio? La razón es menos un medio. Por lo tanto, entonces, el séptimo término sería igual. Se aplica la fórmula general y entonces el A7 sería igual al primero, que aquí lo tengo, el primer término es 1,
por la razón que es menos 1 medio a la 7 menos 1. ¿Listo? Y entonces esto te queda igual a menos 1 medio a la 6. Ya lo que resta aquí es propiedades de potenciación. Base negativa de exponente par, esto queda positivo. 1 a la 6 da 1 y 2 a la 6 da 64. O sea que, pero repito, yo hubiera podido llegar a esto sin necesidad de hacer todo esto, ¿no? Simplemente viendo el patrón de formación, ¿cierto? Que el denominador se va multiplicando por 2 y se van alternando. ¿Ya? Fácil, también hubiera podido llegar. Bueno, si yo quiero escribir, no lo pide, pero si yo quiero escribir el término general, o sea, para cualquier lugar, por ejemplo, yo hubiera pedido el lugar 25, yo hubiera puedo pedir. Entonces quedaría menos 1 medio, ¿cierto? Porque la razón es 1 medio. El A1 vale 1, módulo del producto no se copió, elevado a la n menos 1. Listo, habría que dejarlo así, ¿no? Porque como no sabemos qué lugar me pide, entonces dependiendo de ese n, el término va a salir positivo o negativo. ¿Sí? O sea que estaría el término enésimo o general. ¿Sí? Bueno, aunque a veces en algunas situaciones, es posible que encuentres esta escritura. Mira, te hacen esta escritura. Como el que define el signo es el menos 1, entonces es posible que hubieras encontrado esto. ¿Sí? Entonces, menos 1, entonces se distribuye para este numerador, o sea, que se deja el menos en el numerador, ¿cierto? A la n menos 1. Claro, simplemente estoy mencionando formas de escritura. Y acá, si no hay problema en escribir, 2 elevado a la n menos 1, ¿cierto? 2 elevado a la n menos 1. Entonces, ¿qué fue lo que dice? Usualmente también nos enseñaron en nuestra álgebra de octavo, noveno grado, que uno por lo general siempre los signos de una fracción, por lo general los coloca al numerador. ¿Sí? Por lo general. Es una regla que en cálculo se va a manejar mucho. ¿Sí? O sea, en cálculo para reescribir muchas veces funciones que son fracciones. Entonces, los signos al numerador. Al de arriba, pues. El de arriba se llama numerador y el de abajo se llama denominador. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería otra forma de escribirlo. ¿Por qué? Porque en últimas, este término es el que define este numerador y que define el signo. ¿Sí? Y allí, pues te va a dar menos 1 o 1, menos 1 o 1, dependiendo. Bueno, listo, muchachos. Entonces, este es un ejemplo. Por ejemplo, aquí, este ya es un problemita. Hallar el cuarto término de la sucesión geométrica con razón 2 y séptimo término 1. Entonces, distingamos los elementos. Me piden hallar el cuarto término, o sea, el A4. De la sucesión geométrica, te tienen que decir qué tipo de sucesiones para poder identificar los elementos. Entonces, la razón es 2, es que R vale 2. ¿Sí? El séptimo término es 1, o sea, el A7 es 1. Entonces, necesitamos primero, para hallar el cuarto, saber quién es el primer término. Necesitamos saber qué es el primero. Entonces, usamos la fórmula del término enésimo. AN es igual a la 1, a la 1, el primer término, por R a la n menos 1. En nuestro caso, yo sé que el séptimo, el A7, vale 1. O sea que el A7 sería igual a la 1, que no lo conozco, por R elevado a la 7 menos 1. Entonces, como es el A séptimo, ese vale 1. El A1 es el que voy a hallar. R lo tengo. R vale 2. 7 menos 1 es 6. Listo, muchachos. O sea que quiere decir que el A1, 2 a la 6 es 64. 64 vas a dividir. Sé que el primer término es un 64 abajo. 1 sobre 64. Entonces ahora sí podemos hallar el cuarto término. El cuarto término sería igual a la 1 por R a la 4 menos 1. Entonces el A cuarto sería un 64avo, que fue el primero. O sea que esta arranca en un 64avo. Multiplicado por la razón, que es 2. O sea, te la dan aquí. Elevado a la 4 menos 1, que es 3. Entonces siempre se aplica la fórmula del término enésimo, ¿no? O sea, esta fórmula que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Listo. Ya lo demás, muchachos, es los cálculos de potencia y aritmética básica. 2 a la 3, 8. 8 de 64 avos, que simplificado pues es 1 octavo. O sea que el cuarto término es 1 octavo. Listo.
Bueno, y aquí se acaba esta parte. Entonces sobra decirles, muchachos, que la próxima clase voy a revisar, voy a seguir trabajando porque quiero que la próxima clase sea un taller de todo esto, global. Entonces, eh, termina lo que no se ha hecho aquí, termina lo que no se ha hecho aquí, ¿sí? Termina, dígame, Carlos Mario, No, profe, siga, siga. porque es que levantaste la mano, entonces te vi. Te iba a preguntar algo, pero Dale. siga, siga, profe. No, pero preguntarle. Profe, es que nosotros hicimos la anterior clase el ejercicio 21, entonces se me perdió los screenshots, entonces necesitaba que me los mostraras. Espérate, se me perdió, ¿qué? Los screenshots, ¿qué es Sí, eso? señor, los ¿Qué es eso? pantallazos. yo le dije que le montaba la clase anterior y esta hoy se los monto, ¿vale? Ah, bueno, profe, Hoy se los gracias. monto, entonces para que los miren allí. Sí, listo, con mucho gusto. Ya me había dicho una compañera de ustedes, me dijo que le grabara la clase y yo le dije que se las montaba. ¿Listo? Ok. En eso había quedado y en eso he quedado. Bueno, entonces, claro, con mucho gusto. Y de todas maneras, pues también a veces es bueno reproducirlo uno mismo, ¿no? O sea, volverlos a hacer y toda esa cuestión. Estas, sobre todo, estas fórmulas recursivas aquí, muchas de ellas están encaminadas, por ejemplo, esta 21 que menciona el compañero, que fue la que nos dio origen a que habláramos de un tipo especial de sucesión que se llama Fibonacci, ¿no? Que ya lo presentamos en la clase pasada. Bueno, entonces terminan esta. Aquí te pido construir dos tipos de Fibonacci, como tú quieras. Aquí escribir la fórmula recurrente. Mira que ya te digo, ojo que esto obedece una fórmula recursiva, o sea, es encontrar cómo yo puedo escribir en fórmula recursiva esto. Sí, porque lo más probable es que no tenga forma general de hacerlo. Es lo que estoy diciendo allí. En esta, identificar cuáles son aritméticas y geométricas, o sea, qué es lo que acabamos de hacer. ¿Cuáles son? Profe, pero ¿y si algunas no son nada? Sí. Por ejemplo, y una vez te lo voy a decir, mira, esta, por ejemplo, esta no te tiene que dar nada, ni aritmética ni geométrica, entonces simplemente decir por qué. Bueno, aquí te enfrentas a unos problemas, pero hay que tener claro cuando me preguntan por aritmética, cuando me preguntan por geométrica, ¿no? Por eso aquí lo tengo señalado, ¿de acuerdo? Bueno, lo mismo aquí, son unos problemitas, entonces hay mucho trabajo para estos días de clase hasta el viernes. Entonces vamos a dar una revisión, o sea, quiero hacer un taller de eso. Pero yo voy a avanzar, ¿sí? Voy a avanzar en los temas. Entonces, por favor, se sientan, miren la clase, van a trabajar, que era lo que yo esperaba. Lastimosamente me fue la onda el viernes y no me vino, sino casi una hora, 50 y pico minutos se demoró esa actualización. Y estaba programada para que no hiciera actualizaciones, sino la medianoche, pero como yo no lo dejo prendido, entonces seguro la hizo a la brava a esa hora. Bueno, entonces, ingenieros, vamos a avanzar a series. Esto no es nada nuevo, aquí yo no te voy a meter nada nuevo, simplemente es complementar algo más de los temas que traemos. Bien, entonces mira lo que dice aquí. Vamos a hacer algo interesante. Vamos a construir una nueva sucesión a partir de los términos de una sucesión dada, pero haciendo su suma. Entonces mira, el primero S1 es A1, S2 es la suma de los dos primeros, S3 es la suma de los tres primeros, S4 será la suma de los cuatro primeros, sucesivamente. Sn será la suma de los n primeros términos. Uy, profe, entonces yo puedo sumar los términos de una sucesión. Sí, eso es lo que te estoy diciendo. ¿Sí? Puedo sumarlas hasta donde yo quiera. Incluso, oíste bien lo que voy a decir, muchachos. Puedo sumarlas hasta en el infinito. Profe, ¿yo puedo hacer una suma al infinito? Sí. Hay unas sucesiones especiales que tú puedes calcular una suma en el infinito. Pero yo me voy a centrar no en esa parte ustedes la van a resolver en su curso de cálculo integral, cuando llegue a la parte de sucesiones y series, porque allá esto lo vas a trabajar otra vez, con un poco de más rigor, más profundidad. Entonces sí, y sobre todo esas que estoy diciendo, que son sucesiones muy especiales en las cuales yo puedo calcular su suma. Bien, pero ahora simplemente te voy a presentar la herramienta que se llama series.
¿cierto? Entonces, una nueva sucesión se conoce como, esta nueva sucesión se conoce como sucesión de sumas parciales, ¿sí? Y el término A sub n, este término A sub n, se le conoce como la enésima suma parcial. Se sube en la enésima suma parcial. Entonces, tú no puedes, entonces yo le digo, dada esta sucesión, calcule la suma de los primeros 100 términos. Y como yo voy a estar, que yo le dije ya que esto lo íbamos a hacer en programación. Entonces, sí, listo. Y así como lo ves aquí, es como lo vamos a hacer en programación, recursivamente. Cada vez vamos a ir actualizando la suma. Cada vez vamos a ir actualizando la suma con el término que vamos creando o con el término que vamos adicionando, que se va creando. ¿Sí? Bueno, entonces se llaman sumas parciales. Bien, aquí te voy a presentar esto nuevo. Resulta que eso se puede representar en forma abreviada con la letra mayúscula sigma. Entonces la letra mayúscula sigma, letra griega mayúscula sigma. ¿Sí? Entonces, cuando yo escribo, por ejemplo, la suma de 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10, que es la suma de los primeros 10 números naturales, lo voy a escribir así, mira. ¿Sí? Y entonces, aquí voy a escribir una variable que se llama la variable índice, que en este caso la cogí como i. En la programación, por ejemplo, es muy usual cogerla como i. Muy usual. Entonces, desde i igual a 1 hasta 10 de los i. Entonces, cada vez que veas esto, esta expresión que está simplificando, que yo arranco en i igual a 1, el que está acá abajo, y sucesivamente voy adicionando una unidad hasta llegar al de acá. Ese es el significado de eso, muchachos. O sea que esta expresión de aquí es el término general de la sucesión. Ojo, el término general de la sucesión, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, ¿de acuerdo? Entonces, a eso se le va a llamar límite inferior, claro, el que está abajo, el inferior, y por supuesto, eso se le va a llamar límite superior. A veces, en algunos casos, escriben aquí también i igual a 10. En los últimos tiempos ha desaparecido mucho, porque se supone que si tú anuncias la variable índice desde acá abajo, no hay necesidad de hacerla acá arriba. Entonces ha desaparecido mucho el uso también arriba. ¿Ya? Bueno, ahora, yo lo puedo hacer con i, pero si te gusta más la n, entonces hazlo con el índice n, desde n igual a 1 hasta 10 de lógica. O hágalo con la k, es muy usual en muchos autores matemáticos, escribir desde k igual a 1 hasta 10 de k. ¿Listo? Por ejemplo, otro ejemplo. Mira, si se requiere, ponle cuidado aquí. Si se requiere representar la suma de los primeros 15 números naturales pares, se escribe así. Aquí dice los primeros 15 números naturales pares, sí. Entonces, interpretémoslo así. Entonces, observen que a veces escrituralmente hay una pequeña variación. Yo aquí le llamé límite inferior y aquí usted le puede ver que está abajo y este límite superior está arriba. Pero muchas veces, por cuestiones de escritura, es un problema escritural de los, ¿cómo le explico yo? No son evaluadores, de los digitadores de expresiones matemáticas, voy a llamar así, donde yo digito mis expresiones matemáticas en todos, entonces se vio que también se podía hacer así, desde i igual a 1 hasta 15 de los 2 por i. O sea, los 2 por i que son pares, y ustedes lo saben, ya lo hemos trabajado. ¿Sí? Entonces observe lo siguiente. Quiere decir que yo voy a escribir desde i igual a 1 hasta i igual a 15 de los 2 por i. Entonces, en estricto orden, muchachos, en estricto orden, lo único es que en vez de separar por coma, voy separando por sumas. Entonces, comienzo 2 por 1, 2. Entonces, aquí sería 2 por 1, ya de una vez di el resultado. Luego el i igual a 2, 2 por 2, 4. Luego i igual a 3, 2 por 3, 6. I igual a 4, 2 por 4, 8. I igual a 5, 2 por 5, 10. Luego seguiría 2 por 6, 12. Sucesivamente hasta llegar hasta i igual a 15, 2 por 15, 30. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto se llama expandir esta serie aritmética. Expandir. ¿Sí? Entonces, en general, una forma compacta de escribir la suma de los términos de una sucesión
la suma de los términos de la sucesión es esta forma compacta, ¿no? Entonces ya sabemos que aquí está desde el primero hasta el último de todos los asuntos. Esto es lo que se llama una sumatoria, pero también sumatoria por el símbolo pues aritmético aquí, pero también una serie, ¿sí? Que es la expansión de acá, pero casi que los matemáticos usamos sumatoria y series como palabras sinónimas. ¿Ya? Sumatoria y serie, palabras sinónimas. Bueno, ahora, ¿qué debo escribir aquí? Pues obviamente, si usted mira bien, lo que debo escribir aquí es el término general de la serie, que en este caso son los pares, 2 por n. Ahora, a mí también me hubieran podido escribirla desde n igual a 1 de los 2 por n, también lo hubiera podido escribir. O desde k igual a 1 hasta 15 de los 2 por k. O sea, recuerden que puedo usar, usualmente las letras, las variables índice, como le llaman, se le llama técnicamente en esta parte de la matemática. Las variables índice usualmente son I, J, K, L, M, N. I, J, K. Ahora, advierto, ¿por qué esa variable es índice? Porque en su cálculo, y ahora te voy a presentar unos ejemplos, usted la va a relacionar también con otras variables del álgebra, como la X, la Y y la Z. ¿Sí? Es por eso que... ¿Sí? Entonces, muchas veces, y ahora te voy a presentar un ejemplo para que miremos eso. Bueno, entonces aquí se define ya formalmente lo que es la sumatoria. Entonces, mira lo que dice. Yo tengo una función fn, que es el término enésimo general de la sucesión, ¿cierto? Fn, acuerda que Fn es desde los enteros positivos por defecto hacia los reales. Entonces, desde I igual a m, mira lo que estoy diciendo aquí, desde I igual a m hasta I igual a n de los jefes sub i. Entonces arranco obligatoriamente en el primero. Y obligatoriamente voy de uno en uno. F de m más 1, f de m más 2. Entonces, este I igual a m, m puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, donde yo quiera arrancar, ¿cierto? Hasta el de aquí. ¿Listo? Hasta Fn. Eso es. Claro, es lógico lo que estoy diciendo aquí, ¿cierto? Que el de arriba tiene que ser mayor que el de abajo, o el de abajo tiene que ser menor que el de arriba, para que esto tenga sentido. Si no, no tiene sentido, porque usted arranca aquí y termina acá. Miremos estos ejemplos ilustrativos. Mire desde dónde arranco, son los cubos. Y a la 3, mire desde dónde arranco. I igual a 2 hasta I igual a 5. Entonces comenzamos estrictamente el primero, 2 a la 3. Luego a este I le sumo 1, 3, 3 a la 3. Luego 4, 4 a la 3. Luego 5, 5 a la 3. Ya terminé porque era hasta 5. Ah, bueno. Profe, pero yo hago los cálculos y sumo. Sí, se lo puede hacer. No me interesa, sino es que usted entienda el significado. Miren aquí. Ya lo hicimos allá, pero aquí está hecho un poco más paso a paso. ¿Sí? 2 por 1, desde igual a 1 hasta 5. Son los pares. 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, 2 por 5. Esto sería. Mira aquí los impares, pero mire desde dónde arranco. Desde k igual a 0 hasta 5. Entonces, 2 por 0 más 1, 1. Luego k igual a 1, 2 por 1 más 1, 3. Luego k igual a 2, 2 por 2, 4 más 1, 5. Luego k igual a 3, 2 por 3, 6 más 1, 7. Luego k igual a 4, por 4, 8 más 1, 9. K igual a 5, ya llegué a 5. 2 por 5, 10. Entonces, no, ¿sí ves? Miren esta. Profe, hasta con esto lo puedo hacer. Claro. Entonces recordemos el menos 1. Si n es impar, te queda negativo. Si n es par, te queda positivo. O sea, te queda 1 negativo si n es impar. Si n es par, te queda 1 positivo. Pero 1 es módulo del producto. O sea que lo único que asigna esto es un signo. Entonces, por ejemplo, mire que aquí escribe de n igual a 1 hasta 6. Entonces, donde está n, reemplazas n. Menos 1 a la 1 da menos 1. Y 1 sobre 1 da 1. Pues menos 1 por 1 pues da menos 1. Para n igual a 2, menos 1 a la 2, esto queda positivo, más queda positivo. Y un medio. Cuando n es 3, menos 1 al 3 da menos 1, entonces más menos 1, pues escribo menos de una vez. Entonces 1 sobre 3. Cuando n es igual a 4, menos 1 a la 4 queda positivo. ¿Sí? 1 sobre 4. N igual a 5, menos 1 a la 5 nos queda negativo. 1 sobre 5.
cuando n es igual a 6. Ya, hasta aquí llegué, n igual a 6. Menos 1 a la 6 queda positivo, 1 sobre 6. ¿Ya? Miren esta. Esta es la suma de la asociación constante. Desde i igual a 1, siempre se asigna 3. O sea que cuando i es 1 es 3, cuando i es 2 es 3, cuando i es 3 es 3, cuando i es 4 es 3, cuando i es 5 es 3. ¿Ya? Que equivale a tener 5 veces 3. ¿Ya? Ojo con este, que se la van a encontrar mucho en su cálculo. Sumatoria de j igual a 1 hasta 4 de la x cuadrada. Profe, pero yo no veo aquí j. Entonces significa que x cuadrado aquí se comporta como una constante, como en el caso anterior, como 3 se comportó acá. Entonces quiere decir que cuando j vale 1, tengo x cuadrado. Cuando j vale 2, tengo x cuadrado. Cuando j vale 3, tengo x cuadrado. Cuando j vale 4, tengo x cuadrado. Entonces, como tener 4 veces x cuadrado. Miren este ejercicio interesante. J igual a 1 hasta 4 de j por x cuadrado. Ah, pero aquí sí j juega, claro. El primero sería 1 por x cuadrado. O sea, x cuadrado es como si fuera una constante, porque la variable índice es j. ¿Ves? Entonces aquí sería j igual a 2, 2x al cuadrado. J igual a 3, 3x al cuadrado. J igual a 4, ya cabe aquí, está 4, 4x al cuadrado. Lo otro es que pues, puedo hacer una suma de todos estos términos y decir esto, ¿no? Pero eso ya es otra cosa. ¿Listo? Por ejemplo, aquí, miren. Aquí volvemos a la primera clase de esto. Pero ahora hay que escribir en notación de sumatoria. Esa seriedad, esa seriedad. ¿Por qué digo volver a la clase, a la primera clase? Porque resulta que de este tema. Porque aquí hay que hallar el término enésimo primero para poder escribir la sumatoria. La única diferencia es que ahora los términos están sumando. 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 5 al cuadrado. Y que por lo general, estas sumatorias son finitas. También pueden ser infinitas. Pueden ser infinitas. Profe, y cuando es infinito, entonces, ¿cómo escribe uno acá? Pues acá arriba escribe el infinito. ¿Sí? No sé si tengo un ejemplo. Ahora miramos si tengo un ejemplo. Bueno, entonces sería que hay que hallar el término enésimo. O sea, estos, profe, esos son los n cuadrados. Listo. Usted aquí le puede decir n, puede llamarlos k, puede llamarlos i, puede llamarlos j. La variable que más les guste entre i, j, k, l, m, n. I, j, k, l, m, n. No más eso. Listo. Entonces, me parece bien así. Entonces, sencillamente, el término enésimo es n cuadrado. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que puedo escribir entonces que es, si lo dejo en términos de n, puede ser así, desde 1 hasta 5 de los n cuadrados. ¿Listo? También, miren, también lo puedo escribir, profe, como acá me gusta más k, listo, entonces lo puedo hacer. Profe, me gustó la i, listo, entonces puede cambiar esta k por i, entonces puedes decir, listo, por eso me gustó la i mejor, entonces cambiemos, me gustó la i, y eso cambia, no cambia en nada. ¿Entendido eso? Bueno. Ahora, la única situación es que usualmente pues yo tomo esto finito, ¿cierto? Pero puede ser infinito, repito. Por ejemplo, aquí esta. Aquí te voy a hacer, lastimosamente no con lo que ahora que vengo a ver, no tengo ningún infinito. Bueno, ahora te digo algo aquí. Observa este ejemplo. Escribir en notación de sumatoria esta. 1/3, 1/5, 1/7, 1/9. O sea, entonces, si usted recuerda lo que vimos allá, primero hay que hallar el término general, ¿cierto? Los denominadores son números impares, pero comenzando en 3. O sea que si este es el primero, n igual a 1, 2 por 1, 2, perdón, 2 por 1, 2, más 1, 3. Si este es n igual a 2, entonces quiere decir que estos son impares, pero comenzando desde n igual a 1. Coincide. Entonces, este es el término general. Entonces lo puedo escribir así. ¿Cierto? 1/3, 1/5. ¿Sí? Ahora, ¿qué hubiera pasado si esta sucesión hubiera estado en el infinito? Aquí voy a hacer un comentario aquí. Voy a poner como una especie, voy a poner nota. Una nota. Entonces,
digamos que si la serie fuera infinita, entonces, ¿qué pasó aquí? Espérate un momentito, porque algo pasó raro aquí. Entonces, si la serie fuera infinita, donde me dijera, listo, esto sigue así, y 3 puntos suspensivos, se va al infinito. Entonces, si la serie fuera infinita, digamos, ¿qué pasó aquí? No sé por qué está pasando algo raro aquí con esto. Entonces, si la serie fuera infinita, entonces estoy poniendo como una nota aquí para este caso. Ustedes vayan copiándolo ya. La representación es, entonces, ¿cuál sería? Muchachos, esto no cambia en nada. Lo único es que ahora esto lo escribo que no termine en 6, sino que se vaya al infinito. O sea, sería así. Entonces sería la sumatoria, ¿sí? Entonces seguimos trabajando con la n, así que con la n. Entonces, desde n igual a 1, tal como arranco aquí. Y acá hace el símbolo de infinito, hasta infinito, ¿sí? De esta expresión, de 1 sobre 2n más 1. De 1 sobre 2n más 1. Listo, ya. Eso es todo. O sea, ¿qué cambió? Nada. O sea, eso, tanto finito como infinito, nos vemos abocados a escribir el término general y lo único es que si no termina el 6, quiero hacerlo hasta infinito, la representación hasta infinito, entonces pongo el símbolo de infinito arriba. ¿Listo? ¿Les queda claro allí esa parte, estimados ingenieros? ¿Sí? Bueno, esto lo digo por una cosa, ¿no? Pensando que este va a ser una herramienta muy importante ay, ustedes ven esto el próximo semestre, estimados ingenieros. Los de sistemas ven esto el próximo semestre en multimedia. ¿En matemáticas discretas 2, profe? No, esto lo ven en cálculo, porque es que el cálculo de nosotros ahora va a tener más horas. Se hizo cálculo diferencial integral en uno solo. O sea, ustedes van a trabajar esto en uno solo. El próximo cálculo con reforma Pero que va a tener 5 horas de clase el cálculo. para los sistemas, Para los de sistemas, ¿sí? Porque para los de industrial, a ellos no los coge la reforma. ¿Van a ser seguidas? Van a ser 2 en 1. No, me refiero a que si va a ser, o sea, 5 horas un solo día. Ah, no, por supuesto que no. Por supuesto que no. Lo más probable es que sean 3 y 2. Bueno, entonces, eso lo digo pensando en eso, ¿no? O sea, en la representación, ¿no? Porque para que estén atentos cuando se llegue a esa parte, la representación de esto, ¿de acuerdo? Bueno, por ejemplo, aquí, miren, escribir notación de sumatoria, esta sumada. Lo único raro que he puesto allí es que es una serie alternante. Más, menos, más, menos, más, menos. Acuerde que serie es la suma. Profe, pero ahí estás hablando de restas, ¿sí? Pero acuerde que hay términos que pueden ser negativos, entonces. Cuando queda negativo más menos, este término negativo, entonces queda menos. Entonces se llama una serie alternante. Así como hay sucesiones alternantes. Bueno, pero ya sabemos que este problema del signo lo resolvemos con un menos 1 elevado a la n o a la n más 1. Entonces mi problema no está allí, mi problema está en los denominadores. Bueno, el numerador no hay problema porque todos son unos. Bueno, yo no estoy leyendo lo que está aquí, estoy explicando. Entonces yo me doy cuenta que en el denominador, pues todos son múltiplos de 3. 3 por 1, 3 por 2, o sea, este es n igual a 1, este es n igual a 2, este es n igual a 3. Entonces 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3. Yo me doy cuenta que son múltiplos de 3, o sea que es 3 por n. Entonces, el término enésimo general sería menos 1 a la n más 1. ¿Por qué n más 1? Porque cuando es el primero, el menos 1, este debe ser positivo. Entonces, si es el primero,
quedaría menos 1 a la 2, porque n vale 1, 1 más 1, 2. O sea que efectivamente es menos 1 a la n más 1, ¿cierto? Listo. Cuando es el segundo, queda negativo. Es claro, 2 más 1, 3, menos 1 a la 3 queda negativo. ¿Sí ves? Entonces, en últimas, pues ya sabemos que es menos 1 a la n más 1 sobre 3. Por lo tanto, ¿cuántos términos estoy tomando? N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, N igual a 4, N igual a 5, N igual a 6. Entonces, desde N igual a 1 hasta 6, desde menos 1 a la N más 1 sobre 3N. Y así se escribe en forma abreviada esa 6. ¿Listo? Entonces, recuerden que esta es la forma abreviada de esto. Bueno. Muchachos, de estas propiedades no me interesan mucho, solamente me interesan estas dos propiedades de linealidad. ¿Sí? Esta es un problema que un poquito más del cálculo, pero yo no lo voy a trabajar mucho, muy fuerte aquí, ¿no? Solamente, digamos, atendamos a estas dos propiedades y sobre todo que en el cálculo las van a necesitar mucho. Aquí muy poco, ¿no? Y es que dice que la sumatoria de dos sucesiones, de términos enésimos de dos sucesiones, es igual a la sumatoria de cada una de las sucesiones. O sea que, uy, entonces viene algo, aquí sí algo nuevo, ¿no? Uy, profe, entonces uno puede hacer suma de series, sí, por decir algo. Podría sumar esta con esta de acá. Sí, bueno, con su forma finita hasta 6. Sí, lo puedo hacer, se lo puedo hacer, claro. Y es lo que está diciendo esta propiedad. ¿Sí? Bueno, pero aquí no se va a hacer mucho esto. Y aquí, esta es la segunda propiedad de linealidad, que es la sumatoria de una constante por un término enésimo. Yo puedo mover a la constante de la sumatoria. Y queda la constante por la sumatoria del término enésimo. ¿Ya? Bueno, pues cuando esto ya lo vimos para allá en algunos ejemplos, lo practicamos, sumatoria de una constante. O sea que para k igual a 1 hasta n, siempre la constante es c. Entonces, desde 1 hasta n, pues hay n términos. Ya sería n veces c. Esto es dividir. Yo puedo dividir una serie en dos partes. Pero entonces hay que tener cuidado, por ejemplo, que yo podría dividir esta serie los primeros 3 términos y luego los otros. Yo lo puedo hacer, pero ten en cuenta que la segunda parte comienza aquí en una unidad más y va hasta acá, ¿no? Hasta esta. Pero bueno, eso muy poco se usa. Aquí no lo vamos a necesitar. Estas propiedades ni siquiera las voy a mencionar. Es más, lo sucesivo voy a borrarlas de este material porque todavía no me va... Es decir, no voy a hacer cálculos. Estas propiedades fueran importantes en cálculo, pero aquí para mí no son importantes en matemáticas discretas. ¿Ya? Bueno, estimados ingenieros, pues aquí les queda unos ejemplos para desarrollar, ¿cierto? Y simplemente es hacer el desarrollo de ellos. A manera de ilustración, yo quisiera hagamos unos aquí, tome un cuaderno, hagamos uno aquí. Hagámoslo aquí, que incluso después lo voy a borrar. Voy a tomar, entonces, por ejemplo, tomemos, déjenme pensar cuál tomamos. A ver. Tomemos el G. Vamos a hacer este G. ¿Sí? O sea, vamos a hacer el G. ¿Vale? Toma el cuaderno ya. Entonces, vamos a darle solución a este ejercicio. ¿Sí? Entonces, claro, ¿cuál es la solución? Pues para no copiar todo, ya sabemos que ahí está el encabezado del ejercicio. Lo que se quiere es desarrollar, expandir. Aquí dice desarrollar la siguiente sumatoria. ¿Sí? O sea, es decir, escribirla sin la notación sigma. Listo. Entonces, ok, comencemos. Ayúdenme. Vale, si usted quiere hacer exhaustivo, vamos a hacer esto. ¿Vale? Es decir, este término en todo momento voy a reemplazar aquí. Primero reemplazo aquí. ¿A quién reemplazo aquí primero? ¿Las Ks? 0. Correcto, 0. El primero que reemplazo es 0. A la K, correcto. Entonces comenzamos reemplazando aquí a 0. Entonces, vamos a hacer exhaustivos, paso a paso. Este es el primer término. Más, ahora calculamos, ¿vale?
para que me entiendan qué es lo que quiero. Luego comienzo aquí haciendo lo que sabemos hacer. Lo único es que ahora en vez de ir separando por coma, voy separando por el signo más. Aquí voy a reemplazar a 1. Hasta ¿Listo? llegar a 10. Correcto. Entonces vaya trabajando en su cuaderno en esto. Ahora, yo no lo voy a hacer todo. Eso, obviamente yo voy a poner unos puntos suspensivos. Pero sí podemos escribir, perdón. Estaba saltando uno. ¿Sí? Bueno, ya sabemos que esto sigue hasta 10 así, pero pues ahora lo escribimos todo, porque como uno se va a dar cuenta cuál es el comportamiento, uno con unos 4 o 5 términos uno se da cuenta cómo es el comportamiento. Y ustedes ya lo saben, ¿cierto? Voy a escribir hasta el cuarto, voy a escribir hasta el cuarto. Bueno, ahora me van dando los cálculos. Vaya dándome los cálculos ahora. Entonces aquí voy a poner, por ahora voy a poner esto, 3 puntos, un más, y efectivamente llego hasta 10 como lo dijeron aquí ustedes. Listo. Pero entonces, ahora voy a escribir la misma serie, porque esto es lo que menos me interesa a mí. Yo lo que necesito es la expansión, los resultados. Bueno, entonces muchachos, el primer término, ¿cuánto les dio el cálculo? -1. Sí, señor. Lógico, ¿no? Porque por 0 solo queda -1 sobre 1, da -1. El segundo término, ¿cuánto dio? 1/3. Entonces nos queda más 2 por 0, 0. Perdón, 2 por 1, 2, menos 1, 1. Y abajo te queda 3, 1/3. O sea que aquí nos da 1/3. El tercero. 3/5. Entonces, más 3/5. ¿Cierto? Efectivamente, aquí tengo K igual a 2. 2 por 2, 4, menos 1, 3. 2 por 4, menos 1, 5. Listo. El siguiente, ¿cuánto dio? 5 sobre 5 7. séptimos. 5 séptimos. 5 séptimos, ¿cierto? 2 por 3, 6, menos 1, 5, por 6 más 1, 7. Y usted ya se dio cuenta cuál es la regla de formación. El siguiente, ¿cuánto daría? 7 novenos. novenos. Ujú. ¿Ya se dieron cuenta de lo que les dije? Sí, el denominador a 2 en 2, ¿no? No, el de arriba son impar, o sea, son impares que el uno va retrasado con respecto al otro. Aquí sería 9 sobre quién. ¿Sí o no? 11. Listo. Entonces aquí ustedes, K igual a 0, K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3, K igual a 4, K igual a 5. Hagámoslos todos, a ver, ¿cuánto sería? ¿Quién seguiría ahí? 11. 11 sobre 13, ¿no? ¿Sí? Bueno, ya sabemos, entendimos eso, ¿cierto? Y el último, ¿cuánto vale? 19 sobre 21. Listo, muchachos. 19, profe. Sí, 19. Listo, muchachos, ahí están todos. ¿Cómo les pareció? Sencillo, ¿no? ¿Sí? Bueno, yo sé que sí, esto es sencillo. Aquí hay unos ejemplos con factoriales para que practiquemos el factorial. Bueno, hagan esa práctica. Y acá es lo contrario, muchachos. O sea, lo que hay que hacer es, dada esta sumatoria, lo que hay que escribir el término enésimo general, pero ustedes ya saben que esto es práctica de calcular el término general y escribir la sumatoria. Entonces sí lo voy a dejar que ustedes lo hagan porque esta práctica ya se hizo alguna vez. Entonces, piensen, a ver. Entonces, para que hagan estos ejercicios. Bueno, ahora nos queda un tiempo para terminar. Quería haber terminado todo esto y sí, si alcanzamos. Bueno, entonces ponle cuidado a lo siguiente. Resulta que aquí es un mayor o igual. No sé por qué tengo mayor estrictamente. Bueno, muchachos, ustedes ven lo siguiente, lo que tenemos aquí. Resulta que, dice, anteriormente se estudiaron las sucesiones aritméticas. A continuación se verá cómo hallar la suma de los n términos de una sucesión aritmética. Igual lo vamos a hacer con la geométrica. O sea, eso es lo que va a llamar la serie aritmética y la serie geométrica. Incluso, de las dos, la más famosa de todas va a ser
la serie geométrica, que en su curso de cálculo, eso la van a tener que aprender muy bien, la serie geométrica. Bueno, nosotros ya sabemos entonces que el término enésimo de una serie aritmética es este, A1 más n-1 por una forma de hallarlo. Eso significa que si yo sumo esa serie que tenía ya antes, el primero es A1, el segundo es A1 más D, el tercero es A1 más 2D, el cuarto es A1, sucesivamente, entonces la idea es hallar esa suma. ¿Cuánto vale esta suma? ¿De acuerdo? Aquí está resuelta en forma general, pero yo te tengo una forma recursiva que esto lo descubrió un niño de 11 años, Evaristo Galois. Evaristo Galois hizo esto. Entonces, ponle cuidado. Que a él, su maestro lo puso a sumar los primeros 1000 números naturales para quitárselo de encima porque era muy travieso. Pero era un genio, obviamente era un genio. Entonces resulta que aquí lo estoy haciendo ilustrativamente para sumar los primeros 7 números naturales. Entonces, observe lo que pasa. Vamos a sumar el 1 más el 2 más el 3 más el 4 más el 5 más el 6 más el 7. Y el niño colocó al revés los mismos términos. Y mire la sorpresa que se encontró. 8, 8, 8. Cuando sumó término a término, cada una de las sumas. Qué sorpresa, ¿cierto? Tan interesante. Entonces, ¿qué dijo? Tengo la suma una vez de 7. Tengo la suma otra vez de 7. O sea, 2 veces la suma de 7 me dio 7 veces la suma del primero y el último. Porque como son los que él conoce, el 1 y el 7, entonces 7 veces la suma del primero y del último. Y este 2 pasó a dividir, listo, y descubrió la fórmula. Ah, entonces la suma de los primeros n términos, que es 7, es n veces la suma del primero, el A1, y el AN, dividido 2, listo, eso es. Y eso es lo que te explico aquí en forma general. ¿Sí? Entonces, cojo esta suma, luego la escribo volteada también, sumo el primero y el último, el segundo y el penúltimo sucesivamente, y me doy dando cuenta que efectivamente, pues no lo voy a hacer en el detalle, si el que quiera leerlo en el detalle, lo lee en el detalle, ¿sí? Llega efectivamente a que esto equivale a 2 veces n la suma de n veces, 2 veces la suma es igual a n veces la suma del primero y el último. Bueno, y ahí despejar el 2 es muy sencillo, ¿no? Y esta es la fórmula que vamos a usar. O sea, esta suma que está representando la serie desde igual a 1 hasta n de los n primeros números naturales. Pero aquí está hecha para en general, para cualquier sucesión aritmética. Si lo aplico a los naturales, pues sería desde 1 más n sobre 2. Si lo aplico a los naturales. Bueno, entonces aquí tienen ustedes lo que es hallar una suma de los términos de una sucesión aritmética. Entonces, sí, esto es facilito, muchachos. Entonces, por ejemplo, miren aquí, hallar la suma de los primeros 8 términos de la progresión o sucesión aritmética, cuyo primer término es 2 y diferencia es 5. ¿Sí? Claro, alguien diría, profe, pero ¿por qué no la escribiste? Claro, yo la puedo escribir. Entonces, si a mí me dicen cuál es la serie, pues sería, el primero es 2, ¿cierto? La diferencia es 5. ¿Quién sería el siguiente término? Si me dicen allá la suma de los primeros de la progresión aritmética, cuyo primer término es 2 y cuya diferencia es 5, arranco el primer término que es 2, o sea, el A1. Luego sigue ¿quién? El A2. ¿Y el A2 cuánto vale? ¿Cuál es la constante que es? 5. La constante que se suma es 5. Entonces, el siguiente término, ¿cuál sería? 7. Y el siguiente sería... Y el siguiente sería... 17. Y el siguiente sería... Bueno, alguien diría, listo, profe, pero hallar esta suma sería muy fácil, porque si yo cambio esta coma, esta sería la serie, ¿no? O sea, perdón, la sucesión, la progresión, ¿cierto? Digamos que la sucesión es esta, ¿no? Pero tengo el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, luego seguiría ¿quién?
27, luego seguiría 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y me falta el último, ¿cierto? 32 y 5 me da 37. Hasta allí sería. Alguien diría, uy, profe, pero sumar eso es muy fácil. Sí, correcto, estoy de acuerdo contigo. 2, 7, 2, 7. ¿Sí? Pero pues obviamente esto para que entendamos un problema que te voy a colocar en programación. Entonces yo te voy a decir, mire, vamos a hallar la suma de los primeros 100 términos de la progresión aritmética cuyo primer término es 2 y su diferencia es 5. Ojalá me acuerde de colocar este ejemplo en programación. Profe, 100. Sí, vamos a sumar los 100. Vamos a hacer el programa que lo haga. ¿Sí? Entonces, primero veo, por eso ahorita estoy prestando más atención a cómo generarlos, ¿sí? Que entendemos cómo generarlos, porque esto es lo primero que hay que entender en programación, cómo generarlos. Ahora aquí en este caso, no los vamos a sumar recursivamente, sino que los vamos a sumar por fórmula. Entonces, como me piden hallar, entonces debo hallar. El primero lo tengo, o sea, el A1 lo tengo. D lo tengo, D vale 5. Me falta el AN, o sea, me faltaba el octavo. Ah, profe, pero ya lo hallaste allí, mira, estoy al 37, sí. Pero si no tengo el recurso para hallarlo tan fácil como aquí, tengo el recurso del término enésimo, el octavo. Entonces la 8 es el primero que es 2, 8 menos 1 por D que es 5. O sea que me dio que la 8 es 37. Listo. Ahora aplicamos lo de la suma. Entonces la suma es igual al número de términos, n veces los términos que voy a sumar, por factor del primero y el último dividido 2. A veces algunos matemáticos dirían la semisuma del primero y el último. Todo lo que en matemática es semi es porque es dividido entre 2. ¿Sí? Entonces, semisuma del primero y el último. O el primero y el último dividido 2. Listo, entonces mira lo siguiente. El primero es 2. El octavo, el último se considera el octavo, que es 37 dividido 2. Listo, muchachos. Entonces, haz estos cálculos. 8 dividido 2 da 4. 4 por 39 me da 156. Alguien diría, profe, pero ¿para qué haces todo esto si yo llego y cojo mi calculadora y sumo todo esto? Sí, perfecto. Yo te entiendo. Pero quiero que me entendas cuando yo te coloque no 8 términos, sino que te coloque 100 o te diga los 200 términos, los primeros 200 términos con esta misma condición. Pero eso lo vamos a hacer en programación. O sea, vamos a modelar vamos a hacer este modelo en programación. Pero entendimos el problema, por esas razones yo abordo los problemas tanto matemáticamente como lo que voy a pensar en la que te voy a colocar en algoritmo, en programación, ¿de acuerdo? Bueno, ¿preguntas con este ejercicio, muchachos? Claro, obviamente hay que practicar esta fórmula. Bueno. Veamos esto que va a ser otro programita. Hallar la suma de los enteros positivos impares entre 10 y 30. Bueno, aquí te coloqué algo sencillito. Impar entre 10 y 30. Pero usualmente el programa de computación va a decir entre 100 y 3000. ¿Sí? Pero el trabajo que hay que hacer, que hay que entender matemáticamente es esto. Por esa razón está con un ejemplo sencillito. Si tú lo entiendes en este sencillo, cuando yo te lo coloque grande, puedes hacerlo. Entonces ponle cuidado. Entonces, alguien dijo una vez, profe, pero este día no es impar. Sí, yo estoy de acuerdo. Lo que estoy diciendo es, te estoy dando es el rango, el intervalo donde vas a tomar los impares. Son todos los enteros positivos impares entre 10 y 30. No estoy diciendo que es el impar 10 y el impar 30. No, eso no estoy diciendo. Ese es el intervalo de números naturales que te estoy dando. De 10 a 30. Ah, bueno. Entonces, ¿cuál es el primer impar que me encuentro entre 10 y 30? El primero que me encuentro entre 10 y 30, ¿cuál es? 11. 11. Este es mi primer impar, mi A1. ¿Cómo así, profe? ¿Es tu A1? Claro, porque estoy hablando de que necesito enteros impares positivos. Entonces, mi primer impar es ese. Y el último, que no sé qué lugar ocupa, el último que no sé qué lugar ocupa, ¿cuál es? El AN, que no sé qué lugar ocupa. Sé que el A1, el primero, el N igual a 1 es 11, el primer impar. Pero el AN, ¿cuál es? O sea, el impar que está antes de 30, ¿cuál es? 29. ¿Cierto?
pero me falta calcular qué lugar está ocupando. No sé qué lugar ocupa. Ah, pero profe, eso es muy fácil. Vamos a contar. 11, 13, 15. Sí, estoy de acuerdo. En este ejemplito sencillo, en este intro sencillo, estoy de acuerdo contigo. Puedo contar. Pero si yo te hubiera colocado entre 100 y 3000, es mucho el tiempo que vas a perder. ¿Cierto? Entonces, simplemente te digo, ah, bueno, listo. Entonces, calculemos este último impar en ese intervalo, ¿qué lugar ocupa? Entonces, el AN es 29, porque no sé qué lugar N tiene. El primero es 11, ya lo hallamos, ¿cierto? N-1 por D. ¿Los impares de cuánto en cuánto van? De 2 en 2, ¿no? Después de 11 sigue ¿quién? 13. Después de 13 sigue 15. 15 sigue 17. 17 sigue 19. 19 sigue 21. ¿Listo? Ok. Entonces, pues el 10. Sí, lo vieron. Yo sé que lo hubiéramos podido contar con los dedos. Listo. Entonces, quiere decir que este es el décimo. Listo. Entonces ya aplicamos nuestra fórmula. Entonces, la suma de los impares entre 10 y 30 es n impares. ¿Cuántos impares nos dio? 10. ¿Sí? Arranqué en n igual a 1 y terminé en n igual a 10 el 29. Del primero que es 11 más 29 dividido 2. Listo, muchachos, eso me dio 200. O sea que la suma de los impares entre 10 y 30 suma 200. O sea, la suma del 11 más el 13 más el 15 más el 17, sucesivamente hasta más el 29, esa suma me dio 200. ¿Está bien? ¿Entendimos el ejercicio? Bueno, este es otro ejemplo. Allá es la suma de los múltiplos de 3 entre 100 y 500. Este ya es un poco más complejo porque ese no va a ser tan fácil contarlo. Entonces, ¿cuál es el primer múltiplo de 100 entre, perdón, de 3 entre 100 y 500? Claro, yo estoy de acuerdo con ustedes, 100 es múltiplo de 3. ¿Pero cuál es el primero? Bueno, yo hago una pregunta, ingenieros. ¿Cómo sé que es 102? ¿Y por qué sé que es 102? Escucho. Alguien que me diga una técnica para hallar un múltiplo en un intervalo. ¿Quién es el primer múltiplo en ese intervalo? Alguien que me diga, a ver, ¿cómo harían ustedes? ¿Por qué sé que puedo llegar a 102? ¿Sí? ¿Qué Pues, significa? profe, Dígame. yo sé que un múltiplo de 3 es un número A tal que A es igual a 3 por n, ¿no? En otras palabras, eso está correctamente bien dicho, pero digámosle al compañero en la otra forma más fácil. ¿Qué significa eso que tenga el factor 3? Que es divisible por 3. Esa es la palabra clave gracias, Santiago, esa es la palabra que yo estaba esperando, que es divisible por 3. Entonces comencemos, Santiago. Si yo comienzo en 100, ¿100 es divisible por 3? No, da No. decimal. Eso, no te da exacto. Muy bien dicho. Luego comienza, entonces, Santiago, ¿qué está haciendo? Con su calculadora. 101 dividido 3. Da decimal también. También da decimal. Luego cogió 102. 102 Da dividido 34. 3. Ese dio exacto. ¿Listo? Ahora ya entendimos cómo buscar un múltiplo. Muy bien, Santiago. Estás pensando bien, bacán. ¿Listo? Ahora, sé que el primero vale 102. El primer múltiplo de 3. Ahora, veamos, a ver, hagamos lo contrario para ver cuál es el último. 500 dividido 3. ¿Dio exacto? No, profe. Ahora, 499 dividido 3, ¿dio exacto? Tampoco. Tampoco. 498 dividido 3. Sí. Ese sí exacto. 166. Exactamente. No me interesa cuánto dio, sino que dio exacto. O sea que sí, este es múltiplo de 3. Tal como lo dijo Santiago, tiene un factor 3. O sea, 3% de 66 te da 498. ¿Listo? Entonces, hagamos una cosa. Hallemos cuántos múltiplos de 3 hay en este intervalo de 100 a 500.
sabiendo que el primero es 102, el A1 es 102, pero yo no sé qué lugar ocupa este. ¿Qué número, qué n, qué lugar de impar es este? No lo sé. Yo sé que los múltiplos de 3 pues van de 3 en 3, o sea que mi razón, la diferencia es 3. Por lo tanto, entonces aplico la fórmula del término enésimo. AN es igual a 1 más n menos 1 por d. Entonces, mi AN me dio 498, pero no sé qué n es. El primero sabemos que es 102 en ese intervalo, el primer múltiplo de 3. Más n menos 1, n va a ser mi incógnita, menos 1 por d, d es 3. Muchachos, usted resuelve esta ecuacióncita. ¿Sí? Espero que lo hagan bien, ¿no? 3 por n menos 3, 102 menos 3, luego eso pasa a restar, y n pasa a ser, bueno, despeja n. Ya no me preocupé, me dio 133. Quiere decir que hay 133 múltiplos de 3 entre 100 y 500. 133 múltiplos de 3. Listo. Entonces, hallemos la suma de esos 133 múltiplos de 3. Entonces, n es mi número de términos, 133. El primer múltiplo de 3, 102. El último, 498. Entonces, la suma del primero y el último dividido 2. Bueno, calculadora y dio esto. ¿Qué tal, ingenieros? ¿Cómo les pareció eso? Bueno, cuando yo llegue a programación, vamos a hacer lo mismo. Yo el mismo ejercicio se lo voy a plantear, se lo voy a poner igualito. Lo único es que ya la suma, vamos a ir generando los múltiplos de 3 entre 100 y 500 y vamos a ir haciendo la suma recursivamente. Entonces, generé 102, sumo 3, genero 105 y voy sumando de una vez. Entonces voy haciendo los dos pasos, pero eso se hace en programación paralelamente. Listo, entonces al final te da el último, llega aquí, debe parar aquí, y al final te dice que la suma de todos ellos te va a hacer esto. Ese programita nos espera. Pero lo importante es que lo hayamos entendido aquí, ¿sí? Porque aquí tenemos una fórmula para hallarlo. Pero también puedo hacerlo tal como lo dije al principio, como es una suma parcial, puede hacerlo recursivamente. Por lo general, muchachos, en la programación entonces trabaja un poco más recursivamente. Alguien me podría decir, profe, pero yo puedo poner esta fórmula. Sí, claro, tú puedes programar esta fórmula. Pero para estos casos, no, esta fórmula no es tan importante de ser programable. Se hace de la forma recursiva. Bueno, muchachos, aquí tenemos la serie aritmética. Por último, la suma de las geométricas. Entonces, también hay una forma de sumar los términos de una serie o progresión geométrica, donde sabemos que cada término se obtiene como A1 por R a la n-1. O sea, esta es la forma, ¿cierto?, de cada término. A1 es igual R elevado a la n-1. El término en este. Entonces sabemos que el primero es A1, el segundo es A1 por R, el segundo es A1 por R cuadrado, sucesivamente. ¿Sí? Y esta es la suma que estaríamos representando aquí. Resulta que aquí, esta sí es fácil de ver, muchachos. Esta no tiene tanto pierde. Cojo esta igualdad, donde está Sn es mi suma, multiplico por R aquí y por R acá. Entonces queda R veces Sn, esto queda A1 por R, este queda A1 por R cuadrado, este queda A1 por R cubo. Y yo me diría, profe, pero son casi los mismos términos. De eso se trata, que sean casi los mismos términos. Listo. Entonces, solamente que ahora te quedó A1 por R a la I, no te quedó la I menos 1 porque multiplicaste por R. Y entonces se hace la resta entre el de arriba Sn menos este de abajo. Entonces, observen cuando yo hago la resta. Esta suma de arriba que tengo hasta aquí es esta primera aquí, menos la de abajo. Entonces, cuando yo quito el paréntesis, observen. Este A1 sobrevive. Este se resta con este, porque este sale negativo. Este se resta con este, porque este de aquí sale negativo. Sucesivamente, este se resta con el que sigue aquí. Este se resta con el que está anterior a este. Y sobrevive este que sale negativo. Entonces sobrevive el primero de acá y el último de acá. ¿Sí? Pero aquí saco factor común Sn de 1 menos R. Por lo tanto, entonces la suma Sn es igual. Factorizo aquí a 1.
factor de 1 menos R a la N. Y este 1 menos R que está multiplicando a Sn, que la suma pasa de 1. Y esta es la forma de hallarlo. Pero solamente cuando es geométrica. Entonces sería Sn es igual al primero factor de 1 menos la razón a la n menos 1 menos la razón. ¿Sí? Es un poco más compleja para la geométrica. Por esa razón la fórmula geométrica, la fórmula recursiva va a ser importante en la programación. Bueno, veamos un ejemplito sencillo. Allá la suma de los 5 primeros términos de la progresión geométrica, cuyo primer término es 2 y razón 1/4. ¿Vale? Obviamente, pues, no, digamos que no tengo aquí como es la serie. Entonces, digamos que, perdón, la sucesión. La sucesión es, si la hacemos manualmente, entonces, el primer término es 2, coma. La razón es 1/4, entonces 2 por 1/4, pues simplificado da 1/2, ¿cierto? Siguiente término sería 1/2. ¿Cómo? Luego 1/2 por 1/4, entonces sería 1/8. Entonces sería 1/8. El siguiente término sería 1/4 por 1/8, 1/32. ¿Sí? Luego tendríamos 1/32 por 1/4, quedaría 1 sobre, creo que te da 112, ¿no? 128. 4 por 2, 8, sí, tienes razón. Gracias. 128, 4 por 8, 128. 1, 2, 3, 4, 5, ya. Ahí están los primeros 5. Pues lo que hice fue escribirlo. Sabemos que la 1 es 2, que n es 5 y r es igual a 1/4. O sea que, ¿cuánto es la suma de 2 más 1/2 más 1/8 más 1/32 más 1 sobre 7? Entonces, usamos esta fórmula. El primero es 2, factor de 1 menos la razón, 1/4 a la n. Son 5 los que voy a sumar, 5 términos. Entonces, a la 5. Sobre 1 menos la razón. Listo. Aquí por aritmética, pues, obviamente aquí quedaría 1 a la 5, 4 a la 5. Entonces estoy haciendo como esta resta aquí indicada. Y acá estoy haciendo esta resta, la 3/4. Bueno, aquí lo que hago es un trabajo pues aritmético, ¿sí? Que esto quedaría 4 a la 5 sobre este 4, entonces queda 4 a la 4 y la más llamada línea recta, entonces 3 por 4 a la 4. Vea, independiente de la aritmética que usted haga, usted en su calculadora puede trabajar esto como quiera. Y diría, no, yo calculo esto, 1 menos esto me da tanto y multiplicado por 2 me dio tanto. Acá esto menos esto me da 3/4. Luego hago el cociente y esto te tiene que dar este cociente. 511 sobre 384. ¿Sí? Eso es lo que te tiene que dar. 511 quedaría azul. Listo. Por favor, no paren muchas bolas de la forma como yo resuelvo esto aquí. El único afán mío era como mostrar una forma fraccionaria, pero no es el único camino que usted puede seguir. ¿De acuerdo? No es el único camino que usted puede seguir. Eso sí, hay que usar bien la calculadora, ¿no? 1/4 a la 5, luego 1 menos 1/4 a la 5. ¿Cuánto da? El resultado te da expresado en esta forma. Acá abajo te da 3/4. Luego multiplicar por 2. ¿Sí? Bueno, de pronto a lo mejor te da otra forma, pero de todas maneras, en un momento dado va a llegar a esta fracción. Y simplificada esto. Listo, muchachos, ahí tienen esto. Por ejemplo, aquí. Bueno, estos ya son otros ejercicios, ¿no? Ya son múltiples ejercicios de otras cosas. Estos ya son, por ejemplo, aquí son prácticas. Múltiplos de 7 entre 1000 y 5000. Está bueno ese, ¿no? Múltiplos de 7 entre 1000 y 5000. Bueno, este es aritmética. Y ya los ejercicios, muchachos. Entonces les tocaría que hacer ejercicios de toda esta parte. Aquí hay unos problemas. El problema 13, que solamente hay uno. Bueno, también está este, ¿no? El problema 13, el problema 8 y el problema 7. Entonces hay estos 3 problemitas aquí nomás. Lo demás pues, es para hacer una práctica.
Aquí lo que hice fue con algunos estudiantes fue práctica, ¿no? Porque enfatizo en esto porque de pronto es algo que voy a trabajar bastante con ustedes en programación, por esa razón. Hice una práctica aquí. Por ejemplo, analicemos este ejercicio, pero fue aritmética, ¿no? Allá la suma de los múltiplos de 7 entre 1000 y 5000. Mira. Múltiplos de 7 entre 1000 y 5000. Entonces, a ver, ¿cómo hacemos para saber que el primer múltiplo de 7 entre 1000 y 5000 es 1001? ¿Cómo nos dimos cuenta? Santiago. Dividiéndolo entre 7. Eso, tú dividiste 1000 entre 7 y te dio decimal. Luego cogiste 1001 entre 7 y te dio exacto, ¿cierto? En la calculadora, ¿a todos? ¿Todos con Sí. su calculadora? Le dio exacto. Cuando le dé exacto, es el primero. Ahora, cogiste 5000, lo diste entre 7, no te dio exacto. 4999 lo diste entre 7, tampoco te da exacto. Luego cogiste 4998, lo diste entre 7, ¿sí te dio exacto? Revisen Sí. todos, por favor. Sí, profe. Sí, Sí, profe. Ok, muchas gracias. Entonces, sabemos que, pero no sabemos qué lugar ocupa. ¿Qué lugar ocupa ese múltiplo de 7 entre 1000 y 5000? Listo, entonces vamos a hallar a ver qué lugar ocupa. Entonces, sabemos que es el 4998, que el primero es 1001, que tengo n-1%. Si usted resuelve esta ecuacióncita, pues resuélvala, ¿no? Este pasa a restar, 7n-7, luego ese 7 pasa a sumar, luego 7 pasa a dividir, bueno. Entonces te nos dio 572. O sea que entre 1000 y 5000 tengo 572 múltiplos de 7 de ingenieros. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, ¿cuánto vale esa suma? Pues ese número de múltiplos de 7, el primer múltiplo de 7 es 1001, el último en ese intervalo es 4998 dividido 2. N veces A1 más el AN. Miren lo que escribí aquí. Profe, pero tú metiste el dividido 2 adentro de la suma y por qué acá lo estoy afuera, eso no importa. Es un problema de escritura y puede ser afuera, puede ser adentro, eso no te afecta. ¿Ya? ¿Listo? Pues ya lo demás es calcular eso, no hacer esta suma, multiplicarlo por esto, dividirlo entre 2. Y este fue el resultado, ¿vale? 1.715.714. Toda la suma de todos los múltiplos de 7 entre 1000 y 5000. Hago una pregunta, ingenieros. Si yo pidiera la suma de los múltiplos de 3 entre 1000 y 5000, ¿ese problema sería igualito a este? ¿O qué cambiaría? Si yo pido los múltiplos de 3. Sean divisibles por 3. O sea que cambia todo, ¿cierto? Solamente que ahora busco los que sean el primero El divisible mismo por... proceso, pero cambia todo. Exactamente. El mismo proceso, pero cambia todo. Ahí les dejo la tarea para que la hagan. Póngalo por ahí para que la hagan. ¿Sí? Trate de hacerlo, ¿de acuerdo? Bueno, muchachos, hoy hablé yo, que era lo que yo quería acabar hasta acá, ya toda esta guía. Este tema, pónganme cuidado, este tema de inducción matemática no lo vamos a trabajar, o sea, es un poco más de demostración y eso, pero no es tan relevante, ¿sí me entienden? No es tan relevante. Entonces, quiero terminar aquí, porque de aquí quiero pasar a la parte de algoritmia, ¿de acuerdo? Voy a pasar allá. Me queda faltando un tema, que ese tema ojalá al final lo haga, que es binomio de Newton, que lo quiero hacer, pero lo voy a dejar para el final, ¿de acuerdo? Porque quiero primero trabajar enseguida de esto, la parte de algoritmia, siquiera la otra semana estar empezando algoritmos, ¿de acuerdo? Bueno, jóvenes, entonces les queda realizar también este paquete de ejercicios, terminar el otro paquete de ejercicios. Bueno, aquí hay un paquetico pequeñito, que es de la sumatoria, que la intención es un poco más saber desarrollar el significado de esto y saber escribir en forma abreviada esta serie, ¿de acuerdo? ¿Sabe el sentido? Pues de esto, ¿qué le diría yo? Pues si lo puede hacer todos, hagan, tampoco te quita mucho, porque ahí estamos practicando términos enésimos y toda esa cuestión. Y terminar los otros ejercicios. Entonces, estimados ingenieros, hagan práctica, que la próxima sección de clase será solución solamente de ejercicios ojalá, por favor, ojalá que usted me traiga los ejercicios resueltos, aquellos que tuvo dificultades. Los que quieran se pueden preparar para compartir
con los compañeros, ¿sí? ¿De acuerdo? Para ver, claro, yo de alguna manera les tengo en cuenta esa participación. Yo sé que hay aquí personajes que son unos personajes participando y eso me interesa mucho. Pero igual, ojalá todos puedan hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, listo, muchachos. Ese es el trabajo. Por hoy voy a dejar allí. Preguntas hasta aquí con esto. Quedo pendiente, entonces. Profe, yo tengo una pregunta. Dime, Profe, Julián. en el último ejercicio que hicimos, Sí, hallábamos n y nos daba 570 y algo, creo que era. espérate. ¿Por qué no hablaste a tiempo? ¿Aquí? Está esperando a que terminara de hablarlo. Ese, 572, pero entonces ahí me generó la duda de por qué cuando hacemos una serie aritmética no hallamos n, sino que ya la damos como el último número. Yo No te pensé que ahí iba entiendo. a ser, yo pensé que ahí n debería ser automáticamente 4998. No sé No, por qué no, ahora no, sí la no, no, hallamos no, no, y no, en la no. serie Espérate, aritmética espérate, no. espérate. Estás confundido con dos cosas. Ujú. N es el lugar, pero el lugar está ocupado por un término. El término que lo ocupa es 4998. A ver, me explico, para que entiendan. El primer múltiplo de 7, después de 1000 es 1001, ¿sí? El segundo sería 1008. Entonces voy sumando de 7 en 7, ¿no? O sea, para que me entiendan. N igual a 1, estoy hablando entre 1000 y 5000, ¿no? Es 1001, este es el primero. El segundo, el que ocupa el segundo lugar, es, ¿sí? El que ocupa el tercer lugar, sumo 7, voy sumando 7. ¿Sí? ¿Ahora sí me entiendes? Entonces, Ujú. yo sigo así. El que ocupa el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el que ocupa el lugar 572. ¿Cuál es el múltiplo de 7 que ocupa el lugar 572? 4998. Este es el término donde está n igual a 572. ¿Ahora sí te queda claro? Sí, sí. O sea N igual a 1. que en las otras ya se asumía porque era continuo, en una serie. En estas no porque... Ah, claro. En este yo Sí, tengo sí, que, sí, ya. en esta tengo que Listo, bro. atender a la forma, en este caso, los múltiplos de 7 serían 7 por n, ¿sí? Pero en este caso, si yo escribiera, mira, para que me entiendas una cosa, si yo escribiera esta sumatoria, tendría que escribir desde, o sea, tendría que escribir, puedo escribir un término general, sí lo puedo hacer, ¿sí me entiendes? Pero entonces tendría que tener mucho cuidado cómo escribirla. Bueno, por ahora no lo voy a meter con eso, porque no te lo voy a pedir. Simplemente entiende que este es el número de términos múltiplos de 7 que hay en 1000, pero no quiere decir que este sea el, el último. El último es este, el último múltiplo de 7 en ese intervalo es este, que ocupa, o sea, él está en el lugar 572. ¿Y ahora sí me entiende? N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, N igual a 4, N igual a 572 es 4998. ¿Ahora sí? Sí, señor. Ok, bueno. ¿Qué otra pregunta hay? ¿Qué otra pregunta hay? Bueno, muchachos, entonces dejamos por hoy allí. Nos vemos el viernes. Entonces, por favor, comiencen a trabajarle, háganle, ¿sí? Para resolver dudas y entonces montarles, pues preparar, porque esto sí lo voy a evaluar, esta parte. Les tengo pendiente un tallercito que debe pasarles de problemas, ¿no? ¿De acuerdo? Que tenemos pendiente un taller. Entonces, yo creo que de aquí al viernes los tengo para que miremos un taller, fijemos unas fechas y me interesa también fijar una fecha para evaluar esta parte. ¿De acuerdo? O sea, evaluar solamente este temita, solo este temita. Aparte que dijimos que íbamos a hacer evaluaciones así, sumativas, ¿sí? Para no hacer parcial, digamos así, sino solamente de temas. ¿Listo? Bueno, entonces la próxima clase mucho taller de esto, muchachos. Muchas gracias por el trabajo de hoy, muy amables. Chao, profe, que esté Venga, bien. espera Profe, un ¿puedes subir los momentico. videos hoy, por favor? Muchas Sí, gracias. quedo pendiente con eso. Venga, los que me faltaron. Alejandro Aragón entró. Sí, profe, eso te iba a decir. Uy, Alejandro. Eider Alejandro Narváez no entró. Carlos Felipe Torne no entró. Juan Esteban Galindo entró.
Presente, profe. Uy, Juan Esteban, no he dicho nada. Ahí quedó con ahí estaba quedando con esa falta. Bueno, Margie sí no. Dayana sí entró. Sí, profe, presente. Ok, listo, ya. Listo, quedaron sin falta ya. Bueno, hasta luego, que estén bien. Hasta luego, profesor. Yo lo Ah, que bendiga. Dayana me ha escrito, sí. profe. Ok. Hasta luego, que esté bien. Bueno, listo, muchachos. Hasta luego. Hola, ¿cómo estás? ¿Ahí me escuchas? ¿Qué hubo, Andrés? ¿Cómo seguiste? Bien, profe, pues de hecho por eso traté de entrar aquí un momentico contigo para tratar de contactarte. ¿Qué pasó? Eh, Contame. no, pues quería comentarte que me encuentro hospitalizado, profe. Sí, yo sé eso. Me está llamando desde el lecho del hospital. Sí, sí, desde el lecho, profe. Te agradezco mucho. ¿Y Sino qué que te como pasó? no había podido Andrés, tener ¿y se puede saber contigo. qué le pasó? ¿Qué le pasó? Sí, profe, ando al principio pensé que tenía COVID, pero no me realicé los exámenes pertinentes y gracias a Dios no es. Y me salieron unos exámenes de sangre alterados en el hígado. Entonces, pues me tienen en observación porque no saben todavía qué puedo hacer. Guacho. Raro eso. Sí, pero pues igual dicen que puede ser un virus que es de pasajero, pues si el cuerpo lo cura solo, pero pues usted sabe que acá lo tienen a uno enterrado hasta que sepan realmente qué es. Claro, ¿no? Y como ahora están saliendo variantes del COVID, que uno no sabe cómo están. ¿Sí me entendés? Entonces, Sí, claro. pero no Entonces, no, pues pues no has sentido nada ni nada de eso. Pues, no, pues sí, nada. sí he tenido cierta maluquera y cierto malestar, pero no, nada extremo, gracias a Dios, profe. Ah, bueno, siquiera, no, tienes que cuidarte, no hay problema, Andrés. Mañana yo Sí, sé, pues, profe. perdón. Ah, mañana, no, el jueves que nos toca, ¿no? No, el jueves. Igual, pues, el jueves es un examen que se trataré de estar acá en la clínica todavía, contestarlo desde el celular. Pues si Eso no, igual es si no, no te preocupes, Andrés, o sea, no hay seguro, problema, ¿de acuerdo? O sea, profe. estés tranquilo, más Vale, bien, yo pensaría que estés tranquilo, si estás todavía en la clínica, que el jueves, más que estés tranquilo, lo presentas en otro momento, ¿de acuerdo? ¿Sí? de acuerdo, ¿Listo? profe. Ok, Sí, más yo bien igual pues voy cuídate. a tratar, igual solo quería comunicarme directamente contigo que no había tenido la oportunidad Sí, no, yo te y, agradezco, Andrés, sí, muy amable. y avisarte. Sí, Sí, sino listo. que se me embolató tu número personal de la otra vez, pero pues ya lo estoy buscando otra vez, profe. Ok, bueno, bueno, Listo, profe. Entonces, hasta avisarte luego, que nomás. estés bien. Nos Cuídese, vemos el cuídese jueves. mucho. Sí será, profe. Bueno, ok, hasta luego, que estés bien, chao. Chao.